Buenos días y bienvenidos a Despierta, Libérate y Actúa, el espacio de Víctor Hugo Valdés Pérez en Internet. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El día de hoy vamos a hablar de la sociología y sus orígenes. La sociología se refiere al estudio científico de las sociedades humanas. Por estudio científico nos referimos a todo aquel procedimiento cognitivo, intelectual, que requiere de ciertos pasos, de ciertas medidas y ciertas regulaciones tendientes a obtener un resultado. Y las sociedades humanas se refieren pues al conjunto de personas interactuando entre ellas, pues desarrollando perspectivas de la realidad, valores para la convivencia, transformando el mundo de manera agradable a sus entornos. Así que pues vamos a estudiar qué es la sociología y cómo se origina. Espero que esta clase sea de bastante utilidad para tus tareas en la escuela y que nos puedas compartir tus conocimientos en el Google Classroom de Sociología 1. Así que vamos a comenzar. Gracias por escribirme al correo vhvaldez@gmail. Ahí puedo recibir tus comunicaciones y sobre todo orientarte, darle link hacia el Google Classroom de Sociología, que es a donde vamos a hacer la tarea y hacia donde van a parar los videos como este que estás viendo ahora. La sociología pues nace con Auguste Comte, que es este filósofo que estás viendo en la pantalla, y en 1838 la define como la ciencia más complicada. Para este tiempo tienes que saber que el filósofo Federico Hegel distingue dos tipos de conocimientos. Me refiero a Hegel, que es un filósofo contemporáneo de Augusto Comte, el que estás viendo en la pantalla. Y hay dos tipos de conocimiento: el conocimiento de las cosas naturales, que se refiere pues a los eventos que hay propios en el medio ambiente y en la naturaleza, y el conocimiento de las ciencias sociales. La que estamos estudiando ahora pues es complicada por eso, porque a diferencia del objeto de estudio de las ciencias naturales, la sociología, su objeto de estudio es la humanidad, y la humanidad pues no tiene los mismos procedimientos para ser medida, observada y analizada, igual que los eventos naturales. Así que Auguste Comte, en 1838, él es el primero en usar el concepto de sociología y la define como la ciencia más complicada. Y bueno, hablando del método científico, la sociología es el estudio científico de las sociedades humanas y se basa en un método simple, pues, basado en plantear un problema, analizar las variables del caso, reconstruir la situación y sobre todo establecer conclusiones. Es bien importante que analices estos 4 pasos porque básicamente son el fundamento del método científico. El método científico se refiere a un caminito o a una serie de pasos tendientes a la demostración de un evento que estás analizando. Así que te sugiero que anotes estos 4 elementos, porque cada vez que quieras conocer algo, aplica estos 4 pasos y obtendrás buenas conclusiones. Plantear un problema, analizar las variables del caso, reconstruir la situación y establecer conclusiones. La sociología tiene varias perspectivas, es decir, el hecho de observar cómo interaccionan las personas entre sí puede tener 5 perspectivas. Por ejemplo, cuando tú observas todas tus relaciones que hay alrededor, por ejemplo, el entramado de relaciones que tienes con tus padres, con tus hermanos, con tus vecinos, con tus compañeros en el grupo de la escuela, y básicamente tomas la experiencia de la realidad,
Nos referimos a una sociología empírica. Y bueno, cuando todo eso que percibes de la realidad lo escribes, lo desarrollas mediante hipótesis y teoremas, pasamos a una perspectiva teórica de la sociología. En ocasiones, las experiencias que tenemos de la realidad nos hacen acumular distintas observaciones y sobre todo acumular experiencias. Esa sería la perspectiva acumulativa. Por ejemplo, como cuando vas a un estadio de fútbol la primera vez, y la segunda y la tercera. Al cabo de varias veces que vas a un estadio de fútbol, acumularás experiencias sociológicas de cómo vivir un partido o un estadio. El número 4 es la sociología crítica, que tiene que ver cuando conoces distintos modelos de sociedades y los comparas entre ellos, pues para establecer un parangón o puntos de referencia entre ellas mismas. Y número 5, la sociología pues también es un modo de conciencia. O sea que al darte cuenta de cómo funciona la realidad, la sociología pues te permite darte la propia idea personal de cómo tienes que convivir y establecer un entramado de relaciones con las demás personas que te rodean. Espero que sea de tu agrado esto que estoy exponiendo. La sociología, pues, es el estudio científico de las sociedades humanas. Y en términos generales, no solo los humanos tenemos sociedades, ya que si lo observas en la naturaleza, también los insectos como las hormigas, las abejas, los escarabajos, tienen sociedades. Y ahí nos vamos también hacia otros reinos. Por ejemplo, en el reino de los hongos, también los hongos, si ves, crecen en familias y hay sociedades de hongos que tienen distintas reglas, claro, que las otras especies. ¿Y qué tal entre los animales? Los animales también tienen sociedades, nada más que con otros nombres. Por ejemplo, entre los mamíferos es una manada, entre los pájaros es una parvada, entre los peces es un cardumen, y al interactuar los individuos entre ellos, pues también tienen un entramado de relaciones sociales, no humanas, ¿verdad? Pero que también puedes llamar sociología. No olvides escribirme al correo que está aquí abajo en tu pantalla, y pues para que completes todo el proceso y cumples los objetivos de aprendizaje que hay allí en la escuela. ¿Qué te parece? Vamos a continuar con las imágenes que estamos viendo, y ahora te quiero mostrar quiénes son los precursores de la sociología. Porque mira, si bien Augusto Comte en 1838, él ya de manera formal y consciente se propone el estudio científico, medible, verificable, cuantificable de las relaciones humanas, también hay que tomar en cuenta que en las épocas anteriores ha habido pues gran cantidad de filósofos y pensadores que se han dedicado a la observación metodológica de la sociedad. Y así que te recomiendo que copies la lista que está aquí del lado derecho de tu pantalla, y ahí podrás encontrar a los filósofos o pensadores anteriores que pues ya han reflexionado sobre el tema de la sociedad. Comenzamos la lista con Platón de Atenas, que es un filósofo del siglo V a.C. Él tiene obras como La República, y en esa obra pues él describe la sociedad ateniense de la época y describe las formas de gobierno, y sobre todo situando, ¿verdad?, urbanísticamente cuál es el lugar de los seres humanos en los distintos instituciones y edificios públicos de la ciudad de Atenas. También tenemos en la época clásica al discípulo de Platón, que es Aristóteles de Estaquira. A él ya lo hemos estudiado en otras materias, por ejemplo en filosofía o en ética. Aristóteles define al ser humano como un animal político, es decir, no solo somos animales en el sentido que tenemos que movernos en la realidad, cumplir funciones con el medio ambiente, tener voliciones o querer las cosas. Aparte tenemos una parte racional que nos hace cuantificar, medir, verificar la realidad,
y compartirla con las demás personas. En el mismo caso de los precursores de la sociología está Agustín de Hipona, con el libro que se llama La Ciudad de Dios. En el canal Despierta, Libérate y Actúa puedes ver también más programas sobre la obra de Agustín de Hipona, particularmente La Ciudad de Dios o Las Confesiones. Y luego continuamos con la filosofía política y la observación social que hace Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica y en la Suma contra Gentiles. Otros filósofos, mira, un filósofo árabe que se llama Ibn Khaldún, y ya en la época moderna tenemos a este filósofo francés de la época de la Revolución Francesa que se llama Montesquieu, de la misma manera que Jean-Jacques Rousseau. Ellos dos son filósofos franceses que se encargaron, de observar muy bien la sociedad francesa de su época, pues para poder analizar los eventos de su entorno y establecer reflexiones tendientes a la mejora o al control o al diseño de la sociedad. En Inglaterra también tiene su aporte por el filósofo y pensador Edmund Burke, que ahí mismo, en el país insular, hace observaciones, pero en este caso está dando aportaciones hacia la revolución industrial. Ahora bien, ahora sí vamos a quienes son los fundadores de la sociología moderna, y es la que se dedica a describir cuáles son el entramado de relaciones que hay en las sociedades contemporáneas, como esta que estás observando aquí, en donde pues ya la perspectiva de los seres humanos es más amplia, hay más ciudades, hay más población, los edificios son más altos, todo es a lo grande. Así que estos filósofos que te estoy mostrando aquí, ellos los podemos considerar como los fundadores de la sociología moderna. Y básicamente ahí tienes a Auguste Comte, que es el señor que ya mencionamos al principio aquí del programa. Y continuamos por otro filósofo alemán llamado Wilhelm Dilthey. Estos dos son importantes porque en la primera mitad del siglo XIX ellos ya se proponen una observación científica con las características de verificabilidad, cuantificabilidad y verificabilidad que tiene todo concepto científico. Particularmente al sistema científico de Augusto Comte y de Wilhelm Dilthey se le conoce como filosofía positivista. Bueno, también otra situación en el estudio científico de las sociedades humanas, tenemos al filósofo discípulo de Friedrich Hegel, que es Carlos Marx. El método de investigación sociológica de Karl Marx tiene que ver con algo llamado materialismo histórico, que se refiere a la evolución de las cosas materiales en la civilización humana, pues a través de la historia. El trabajo de Carlos Marx siempre fue de la mano, al menos en cuanto a la observación científica de la vida humana, con el filósofo Friedrich Engels. Y en fin, también un filósofo ya del siglo XX importante que se llama Max Weber. Y la corriente sociológica que funda Max Weber se llama funcionalismo. Y continuando, mira, con el estudio científico de las sociedades humanas, ya vimos la perspectiva positivista de Augusto Comte y Wilhelm Dilthey, también la perspectiva del materialismo histórico de Carlos Marx y Friedrich Engels. En este caso, es Sigmund Freud, el fundador de una corriente teórica llamada psicoanálisis. El psicoanálisis está sustentado en el análisis de lo inconsciente o de los actos inconscientes que determinan tu vida. Como por ejemplo, una cosa es lo que yo estoy diciendo en este momento cuando tú me entiendes, pero una cosa distinta es cómo se afecta lo que yo estoy pensando, pues por las sensaciones inconscientes que tiene mi cuerpo, como por ejemplo la respiración, el hambre, el sueño, el estado de atención, etc. Así que Sigmund Freud nos permite ver una perspectiva de la sociedad pues determinada por los aspectos inconscientes.
Así que si quieres ver cuál es la perspectiva de Sigmund Freud, habrá que verla en trabajos como Tótem y Tabú, El malestar en la cultura, El porvenir es una ilusión, en donde básicamente habla de un postulado científico en donde el ser humano, en cuanto interactúa con la masa, regresa a un estado de cognición o de pensamiento animal. En otras palabras, quisiera decirte que la racionalidad humana es más o menos controlable a nivel individual, pero cuando estás en contacto con las demás personas, pues es más difícil controlarla y nos convierte prácticamente en animales. Tú lo puedes ver, por ejemplo, en los estadios de fútbol, en las peleas de box, en los fenómenos de violencia en la calle. La perspectiva de Freud siempre es muy importante a ese respecto. Y bien, entrando ya el siglo XX, tenemos la sociología posmoderna. La posmodernidad es esa parte de la historia en donde todo el proyecto científico, filosófico, religioso y artístico que venía de la antigüedad culmina en medio de 2 guerras mundiales que vivimos el siglo pasado. A lo mejor para ti, que estás joven, ya es un acto histórico y ya hay mucha distancia con respecto a ese fenómeno cuando sucedió. Sin embargo, las 2 guerras mundiales, particularmente la Segunda Guerra Mundial, determinan un giro de la sociedad hacia una búsqueda de nuevos fundamentos, ya que todos los paradigmas de lo antiguo terminan en un modo violento de ser del ser humano. Y ese es el contexto de la sociología posmoderna. Ahí te quiero recomendar a 2 filósofos, que se llama un sociólogo llamado Pierre Bourdieu y al sociólogo y filósofo francés Michel Foucault. Los 2 son franceses, pero mira, en el caso de Pierre Bourdieu, él nos denuncia cómo hay un estado de violencia simbólica a través del cual el ser humano puede ser sometido a través del uso de símbolos y que están inscritos o escondidos en las costumbres sociales que tienes todos los días. Así, por ejemplo, tú puedes ver cómo comes comida chatarra todos los días, pero la misma comida chatarra está disfrazada de símbolos bonitos, de caricaturas, de nombres atractivos, etc. De la misma manera, es algo que se puede observar en el sociólogo Michel Foucault, que dice que para el mayor control de la sociedad, los principales instrumentos son vigilar a las gentes continuamente, pero también castigarlas. Y bueno, esto es lo que conocemos como la sociología posmoderna. ¿Qué te parece esto que te estoy diciendo? Ojalá que sea de tu agrado. Me detengo para que puedas reflexionar lo que estoy diciendo. Comunica esto, comparte este video con tus compañeros, diles que aprendes con Mr. Víctor aquí en la escuela sobre los orígenes de la sociología. El día de hoy estamos viendo desde qué es la sociología, cómo fue definida desde sus inicios, qué perspectivas hay en la sociología, ya mencionamos quiénes son los precursores del estudio científico de las sociedades humanas y ahora ya hemos mencionado quiénes son los fundadores de este discurso científico tan importante para entender nuestra realidad. Así que, pues, ¿qué te parece si ahora vamos a ver qué es lo que hay hoy, en nuestros días, o de la siguiente mitad del siglo XX a la fecha, con respecto a los estudios sociológicos y cuáles son las innovaciones con respecto a esta ciencia? Mira, ahora te quiero presentar esto que se llama la arqueosociología. Un filósofo o más bien un intelectual que te puedo recomendar para esto sería Edgar von Däniken. Y sí, un filósofo español llamado Salvador Freixedo, entre otros, ¿verdad? Y aunque hay bastantes fuentes que tú puedes consultar por tu propia cuenta, simplemente consultando el término arqueosociología. La arqueosociología simplemente se convierte en esta mirada que tienen los intelectuales como los que te mencioné hacia el pasado de los seres humanos y descubriendo que hay mecanismos de registro en los cuales los seres humanos han llevado las cuentas
pues de todos de usos, hábitos, costumbres y todas sus actividades que realizan en común. Aquí, por ejemplo, si puedes poner atención, hay una tablilla sumeria. Las tablillas sumerias datan más o menos del año 6000 al 3800 antes de Cristo y son cuadritos hechos de lodo seco y son tablillas de arcilla. Ahí con la uña o con un pedacito de madera llamado cuña, los sumerios han registrado eventos sociológicos importantes que yo te recomiendo que investigues. Es muy importante la arqueosociología. Esta que estás viendo aquí es una tablilla sumeria que tiene el registro de la producción de cerveza. Así que fíjate cómo es bien importante esa industria desde la industria alimentaria, ¿no? Desde épocas antiguas. Y ahora tenemos el caso de los quipus peruanos. Te sugiero también que los investigues. Mira, los quipus están hechos de lana, son hilos de lana de llama o de alpaca y son allá en Perú. Son originarios de la cultura inca. Los quipus son tiritas de cordones, los cuales tienen pequeños nuditos y esos nudos representan cosas en tu historia o en tu sociedad. Y hay una analogía completa. Por ejemplo, mira, la línea horizontal del quipu puede representar una situación histórica y cada tirita que cuelga del quipu es un evento distinto y los nudos son precisamente eventos o particulares o hechos particulares dentro del evento simbolizado con la cuerdita larga. Aparte de que es una tradición muy interesante y muy enigmática, los quipus peruanos tienen cierta estética, así que te recomiendo que los investigues. Y mira, hablando también de arqueosociología, hay que observar que en las culturas prehispánicas de la antigüedad de nuestro continente, por ejemplo los aztecas, los indios Hopi en el norte, los incas en el sur, los mapuches hasta allá abajo en Argentina. Aquí también en Centroamérica y en Mesoamérica tenemos las cuentas mayas. Los mayas también tenían su propio lenguaje, su perspectiva científica, artística, religiosa, filosófica de la realidad y tenían manera de registrarlo, ya sea en la mampostería, o sea, en los arreglos de las paredes, esculpiendo en las estelas o incluso en su propio calendario, en el cual registraban pues eventos de interacción sociológica. Así que esos son otros tópicos de la sociología que podemos estudiar en la actualidad. Y bueno, ¿hacia dónde va todo esto? La idea es que estudiar la sociología y que tengamos una perspectiva o varias, empírica, teórica, o de cualquier tipo, o simplemente como un modo de conciencia. El estudio de las sociedades humanas nos permite tener conciencia claramente de cuál es el espacio que estamos ocupando como personas en el mundo y también cuál es el tiempo que nos ha tocado vivir en esta dimensión de la realidad. Así que en esas tres dimensiones, el espacio, el tiempo y la conciencia, los seres humanos existimos y coexistimos con otros seres humanos. Y eso nos debe permitir, ¿sabes qué? Tener un diseño, enfocar nuestros esfuerzos intelectuales hacia el diseño de mejores sociedades en el futuro. Y para ello tenemos una materia también muy interesante, que te sugiero que estudies, que se llama exosociología. Cada vez que tú veas el sufijo exo añadido al inicio de cualquier nombre de ciencia, significa que esa ciencia estudia lo que hay en el espacio exterior. Así que pongámonos serios y maduros en el estudio de la sociología, aunque ahorita estés en el bachillerato, o en la licenciatura, o en la maestría, o en cualquier otro posgrado. ¿Qué vamos a hacer con las generaciones que vienen detrás de nosotros? Tenemos que diseñar
tenemos que generarles, darles elementos de conciencia para que puedan estar despiertos, libres y puedan actuar ante una sociedad que les presenta distintos retos, tanto en la forma de ver el mundo, en los valores que se generan para que convivan las sociedades entre sí, en el mismo diseño físico de la realidad y en la forma de pensar de los seres humanos. Ahí están los retos del futuro, no solo la miseria y la violencia, o el hambre, o la falta de trabajo y de dinero. Las sociedades tienden a desarrollarse en el futuro y la sociología nos permite diseñar líneas de tiempo hacia las cuales podemos acceder para diseñar un mundo mejor. Y bueno, espero que esto sí te haya sorprendido. Y ya me dices qué te parece. Aquí abajo, mira, está el correo electrónico vhvaldez@gmail.com. Si me escribes, ahí me puedes mandar todas tus tareas e incluso revisar lo que estás depositando en tu portafolio de evidencias del Google Classroom de Sociología 1. Me da mucho gusto que estés aquí en mi clase. Reciban todos saludos cordiales. Muchas gracias por seguir mis redes sociales y canales mediáticos. Si estás en el canal de YouTube, Despierta, Libérate y Actúa, no olvides suscribirte y activar la campana para recibir notificaciones de videos y programas. De la misma manera, te agradezco que le des a like a mis publicaciones en Facebook y que me sigas en Twitter y en el Google Classroom y en todas las redes sociales que me vean. Mi nombre es Víctor Hugo Valdez Pérez. Despierta, libérate y actúa. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.